Damos por tus bendiciones. Trae Dios acá salvación. Trae esta mañana, Dios, tu enseñanza. Trae Dios tu misericordia, tu bondad. Capacítanos para toda buena obra, Dios. Gracias, Señor, porque nos ayudas, porque estás acá, porque nos bendices, porque eres muy bueno, muy dulce, muy bello, porque no hay nada que podamos, Señor, por más que nos esforcemos, pagarte todo lo que has hecho por nosotros. Te quiero pedir, Dios, que tú recibas de nuestras bocas, nuestras gargantas, desde nuestro corazón, alabanza. Tú eres digno de recibirla. Tú eres el Cordero inmolado por amor a nosotros. Gracias, Dios, en esta mañana por cada uno de los presentes, y oro, mi Dios, para que tú te sientas feliz, que tú te sientas contento, que tú, Dios, te puedas magnificar en este momento acá entre nosotros. Por Cristo Jesús, te doy las gracias. Amén. Amén. Acá en Casa de Pan, yo doy las gracias al Señor. Nosotros creemos, déjenme ver, ya. Nosotros creemos en la libertad en la adoración. Eso quiere decir, al creer en libertad, y tenemos que comprender algo, una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje, creemos en la libertad. Eso quiere decir que cuando estamos adorando, si el Señor le impresiona a usted, lo que sí no queremos, ¿verdad? Como yo le digo a los músicos de la iglesia, lo que sí no queremos es controlar y manipular a la gente, ¿verdad? ¿Verdad? Sino que si el Señor le impresiona a usted mientras está cantando a cerrar sus ojos, si el Señor le impresiona a usted a levantar una mano, a levantar sus dos manos, si el Señor le impresiona a usted como buenos latinos que somos, a movernos a veces de un lugar a otro cuando estamos cantando alguna de esas canciones bien sabrosas, ¿verdad? Hágalo, si el Señor le impresiona. No queremos manipular a la gente y decir, bueno, ahora todo el mundo, no, o sea, cantamos a Dios. Hay momentos en que la gente quizá no va a cantar porque le llegó muy profundo y va a llorar, hermanos, nosotros creemos en esa libertad, creemos en eso de no reprimir al Espíritu. Pues sí, porque la iglesia no es casa de pan. Casa de pan es casa de pan. Casa de pan tiene su identidad. Sí, pero es que los bautistas podrán tener, pero Casa de Pan tiene su identidad. Somos una iglesia bautista en doctrina, punto. Práctica, Casa de Pan tiene su identidad. Y eso es importante para mí que lo tengamos claro. Yo doy gracias al Señor porque la hermana Cindy y Sofía nos vuelven a acompañar este domingo. Bendiciones, que el Señor las bendiga montones. Y seguimos orando y clamando a Dios por salvación, como dije yo, salvación de nuestros familiares, que puedan venir, que puedan acompañarnos, que podamos traerlos acá, a Casa de Pan, que podamos traer a nuestro papá, nuestra mamá, nuestro esposo, esposa, tío, primo, ¿verdad? Que podamos traerlos acá para que también se regocijen como usted se regocija en las cosas de Dios. Hoy quiero hablarles sobre la división de responsabilidades. Seguimos adelante con el tema del discipulado, la división de responsabilidades. La semana pasada yo dije que el Señor llevó a sus discípulos, a sus seguidores, a través de un proceso de aprendizaje. Algo que se me escapó, por más que lo apunté siempre, lo tengo acá y siempre se me va. Itan, gracias por acompañarnos. Itan está allá, es un joven que viene desde el lado de Alajuela y él está aquí entre nosotros. Bienvenido, Itan, sentite en casa, acá todo el mundo te aprecia, todo el mundo te ama. Usted dice, pero ni me conocen, pero lo amamos en el Señor. Ok, dije la semana pasada entonces que el Señor llevó a los discípulos por un proceso de aprendizaje. Las cosas que Jesús hizo, no las hizo adrede, no las hizo por casualidad. Cada sanidad, cada milagro, cada predicación, cada lugar que visitó, Él tenía un fin, un determinado para hacerlo. Nosotros vimos esos procesos muy rápidamente y hoy no vamos a tomar mucho tiempo
porque en realidad esa es parte de otra enseñanza, pero algunos de ustedes ya han pasado por algunos de esos procesos. Otros están pasando por esos procesos o niveles, y otros espero en el Señor que lleguen a pasar. Son 7 etapas o niveles donde un discípulo camina. ¿Cómo se llamó la primera etapa que vimos la semana pasada? Se llamaba el arrepentimiento. La primera etapa es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de opinión que produce un cambio de dirección. Yo voy por acá, de repente hay un cambio de mente, digo, este lugar no es correcto, hacia donde yo voy no está bien. Entonces eso produce en mí un cambio de rumbo. No sigo por acá, esto me lleva a la destrucción, esto me lleva a la perdición. Entonces giro. ¿Ok? Antes estaba en el camino de Satanás, en el camino de la oscuridad, y ahora voy al camino de luz. Sigo tras el Señor Jesús. Los discípulos que el Señor llamó, los llamó a vivir una vida de cambio. No fue simplemente hey, compren un seguro contra infierno, para que ustedes no se vayan al infierno si se mueren, y después vivan como quieran, hagan lo que quieran. No. Nosotros vemos en la Biblia un cambio drástico, no un legalismo impuesto, no un grupo es que usted tiene que cumplir este montón de reglas, sino de verdad un cambio. Es que cuando Jesucristo entra y el Espíritu Santo toma posesión de nuestra vida, hay un cambio, el Señor barre la casa y empezamos nosotros a experimentar una vida diferente, un cambio, un estilo de vida diferente al anterior. Renuncian al pecado en el que vivían, el que ellos, para ellos era habitual. Van al Señor, se comprometen con Él para hacer de Él su maestro, para hacer de Jesús su mentor. Vemos a los discípulos de Jesús que dejaron su voluntad por seguir la voluntad de su maestro. Comprendieron que para entrar en el reino de Dios necesitan un nacimiento espiritual, un nuevo nacimiento. Dejaron de confiar en ellos mismos. Pusieron su confianza en Cristo, nada más. Entendieron que la religión en la que vivían no les daba vida, sino que los ataba, les robaba la paz y la verdadera vida. Era una religión seca, de ritos, de ceremonias, de tradiciones, y a pesar de cumplir con todos los requisitos, no tenían una relación con Dios. Y ellos se dieron cuenta de eso. Ahí en Mateo capítulo 4, el versículo 19, vemos la primera parte, esto que se llama arrepentimiento. Jesús dice, Mateo 4:19, en su primera parte, dice, y les dijo, vengan en pos de mí, que síganme, vengan. Es un cambio. El llegar a Jesús y escuchar a Jesús y entender a Jesús produce un cambio en la vida. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan dejan las redes. Mateo deja el banco donde él cobraba los tributos a sus compatriotas judíos para regalarle el dinero a los romanos. María Magdalena es liberada de la posesión demoníaca en la cual ella vivía. Zaqueo era un jefe de los publicanos que también abandona el banco de tributos públicos. Simón el Celote dejó su célula guerrillera y subversiva para seguir a Jesús. ¿Okay? Saulo dejó su religión, dejó la religión a la cual él servía con pasión y devoción y se volvió completamente al Señor. Vean, cuando se habla de una conversión, generalmente a veces por lo que nos han vendido, la gente piensa, sí, es que tiene que ser, es un narcotraficante, sí, no, es una prostituta, es un drogadicto que hasta decir, no. Saulo era una de las personas rectas. Él dice, yo, así, en buen tico, Saulo llegó a decir, ¿sabe qué? Yo no tengo un rabo que me majen. Así. Yo no tengo un pasado que la gente diga, sí, pero mire que usted se emborrachaba, No, Pablo era un religioso, pero... Y sin embargo él dijo, la religión no me ayuda, la religión no me salva, la religión no me cambia. La religión más bien me ha hecho preso, no soy libre, no experimento vida hasta que llegó a Jesús.
Ahora, quiero que veamos las otras etapas muy rápido, porque hoy me quiero enfocar en otro aspecto acá. La etapa número 2, por la que pasa un discípulo, un seguidor de Jesús. Creo yo que la mayoría, espero yo en el Señor, que la mayoría ya hayamos pasado la etapa del arrepentimiento. O sea, ya tengamos a Jesús como nuestro Salvador. La segunda etapa es la etapa de la iluminación o la etapa del alumbramiento. En esta etapa, los discípulos del Señor Jesús empiezan a conocer quién es Jesús y cómo seguirlo. Recuerde que para ellos estaban esperando un Mesías. Desde el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, Dios les dijo, viene un Mesías, viene un libertador, viene el que los va a salvar a ustedes, el que verdaderamente va a perdonar sus pecados. Porque todos los sacrificios del Antiguo Testamento, la cabra, la oveja, el toro, el buey, la harina, la paloma, todo lo que ellos sacrificaban, lo que hacía era cubrir los pecados. Pero Cristo borra y limpia los pecados. Por eso Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Muy bien. El discípulo en este momento llega a conocer quién es Jesús y cómo seguirlo. Pero usted dice, pero pastor, vivimos en otro tiempo donde la gente escucha de Jesús y películas de Semana Santa. Además, ahorita viene Semana Santa y se van a mandar todo ese montón de películas, Cubo Vadis y Jesús de Nazaret y todas esas, ¿verdad? Y todo el mundo sabe quién es Jesús. No. Mucha gente sabe intelectualmente quién es Jesús. Sí, hablan de un personaje, igual como hablar de Martín Lutero o Martin Luther King o Mahatma Gandhi o cualquier personaje que usted lee un poco o hasta vio un documental. Pero este periodo, los discípulos pasan por situaciones que les muestra quién verdaderamente es Jesús y cómo voy a seguirlo. Por eso es que en esta etapa, el discípulo, el seguidor de Jesús, experimenta pruebas, problemas, dudas, situaciones adversas, enfermedad. Y todo eso tiene una razón de ser. Las cosas no le salen. Usted dice, pero qué raro. Parece que todo el mundo está enojado conmigo. Parece que yo trato de buscar a Dios y más bien que las cosas se me ponen cuesta arriba. Es por eso. Para que el Señor igual como hizo con los apóstoles, le muestra a usted y a mí mi dependencia solo en Él, nada más que en Él. Los discípulos llegaron a entender, es más, en los primeros 6 meses de ministerio de Jesús, Él hizo muy pocos milagros. Lo que pasa es que cuando leemos la Biblia, de repente llegamos y decimos, Jesús hizo el primer milagro, las bodas de Caná de Galilea, y luego el hombre empezó a seguir milagros. No. Cuando Jesús arranca su ministerio, por 4 a 6 meses, después de haber llamado a sus primeros discípulos, Él hace muy pocos milagros. Y esto tenía el fin de mostrarle a los discípulos a no poner su confianza en los milagros, como hoy mucha gente. Hoy mucha gente piensa en Jesús, perdóneme la expresión, como un milagrero. Haceme un milagrito. Jesús, llego a la iglesia, pero me haces un milagrito. Jesús está diciendo, no, me está entendiendo mal. Yo soy Salvador, no soy milagrero. Los milagros tienen un fin, tienen un propósito, confirmar mi deidad. Ese es el propósito, ese es el fin. Yo no es que sano y ando haciendo milagros y todo eso solamente porque soy eso. No, todo eso tiene el fin de mostrar que yo soy Dios. Entonces los discípulos que están en esta etapa aprenden. ¿Se sufre? Sí. ¿Se llora? Sí. ¿Se duda? Sí. ¿Hay preguntas? Claro. Pero el discípulo de Jesús llega a decir, solo en Jesús está mi fe. Solo en Jesús está la solución. Y ahí voy. Y ahí lo sigo a Él. Y sí, lloro, sí, sufro, pero ahí sigo. La tercera etapa es la etapa de la participación en el ministerio. La participación en el ministerio. Después de cierto tiempo, los 12
empiezan a participar en el ministerio. Yo creo que muchos se quedan en el segundo nivel. Muchos se quedan en el segundo nivel. Oh, sí, Jesús, yo sé, claro, Él es, pero no tantos, vamos a decir eso, no tantos pasan a participar en el ministerio. Y es el plan de Dios que toda la iglesia participe en el ministerio. Participa en el ministerio, donde la gente hace un compromiso público para seguirle y servirle, para hacer algo, para ver qué puedo hacer, que abro una puerta, junto una basura, invito a una persona, ¿qué puedo hacer? Reparto un tratado, algo, no es solamente llego, me gustó el show, me gustó el espectáculo, muy bonito, hoy fue muy bonito el show y me voy y luego vengo el otro domingo a otro show y a otro espectáculo. Gracias a Dios aquí no hacemos shows, pero para algunas personas eso es lo que pasa. Vienen al espectáculo y luego se van y vuelven el otro domingo sin servir a Dios. Bueno, esta es la etapa donde muchos se quedan rezagados. La cuarta etapa es la de desarrollo del liderazgo. Y ese es el propósito otra vez de los discípulos. Por eso ven, hermanos, el discipulado no es un grupo de lecciones, 16 lecciones, 25 lecciones, ya estás discipulado. ¿Y qué estás haciendo para el Señor? Nada, pero ya estás discipulado. No está discipulado. No. Usted no es discípulo de Jesús, es salvo, es cristiano, pero discípulo no es. ¿Cuál es la definición de un discípulo? Uno que aprende, un seguidor. O sea, uno que imita a su maestro. Jesús, hoy, 2021, si estuviera aquí, 2023, me quedé atrás, no viene y se sienta en una banca. No, Él dice, yo tengo que servir. Hay mucha necesidad en el mundo y hay mucha necesidad dentro de la misma iglesia. Pero no me siento a que me den de comer y me den de comer, espiritualmente hablando. La quinta etapa es la consagración. La número 4 es desarrollo de liderazgo, Desarrollo de liderazgo. Jesús toma a sus seguidores y los convierte en líderes. Toma a sus seguidores. A una persona como Pedro, pescador, inculto. Pedro era inculto. Pedro se rasca la cabeza ahí cuando en una de sus epístolas y dice, hermanos, viera que cuando yo leo las cartas del hermano Pablo, no las entiendo. Es que son tan profundas. Pedro tenía un nivel de cultura o de educación muy bajo, pero sin embargo fue usado. Se convirtió en un gran líder del Señor Jesús. Y así cada uno de los apóstoles. Dios quiere hacer de usted un líder. Y recuerde una cosa, y acá en Casa de Pan, repito, no sé cómo son en otras iglesias, ni me interesa, pero acá en Casa de Pan, el liderazgo se obtiene sirviendo. Hermano, yo soy fantástico que usted sea. ¡Qué dicha! Pero yo quiero verlo servir antes de que usted sea líder acá en la iglesia. Hermano, no funciona. Sí funciona. Vamos despacito, pero sí funciona. Ahora cuando estábamos cantando y yo cerré los ojos ahí y yo los oía a ustedes cantando, yo recuerdo muy bien varias semanas donde solamente las voces de mi esposa Tamara y yo se oían cuando cantábamos, porque solo 3 estábamos en la iglesia, solo 3. Pero ahora ya hay un grupo, y le digo la verdad, en un año el doble de lo que está aquí va a estar. Pero vamos poco a poco. Claro, no le llega a todo. Venga usted, cabrón. Venga, porque usted no me. Venga. Todos somos líderes. Y le doy una plaquita aquí. No. Etapa número 5, la consagración. El Señor toma a los líderes y les enseña a depositar su confianza en las cosas eternas, en lugar de depositarla en las cosas terrenales.
Ya hay un nivel de consagración, ya es más profundo, ya va más allá. Etapa número 6, responsabilidad de liderazgo. Ya no solamente son líderes, ahora tienen una responsabilidad seria. Ya ven la iglesia como su iglesia, como su casa, como su familia. Esos discípulos estaban en serio, metidos hasta las orejas, dispuestos hasta morir por Cristo. Y así fue. Todos los apóstoles, a excepción de Juan, murieron martirizados. Juan fue martirizado, sí sufrió el martirio, pero no murió martirizado como Pedro, como Mateo, como cualquiera de los otros. Y la séptima y última etapa, la visión mundial. ¿Cómo es esto de la visión mundial? Cuando la visión del discípulo se expande, cuando el discípulo ve la necesidad, cuando el mismo discípulo, después de haber oído enseñanzas, predicaciones, después de haber estado con un mentor que le ayuda, que le impulsa, que está a la par, corriendo con él la carrera, llega al punto de alzar los ojos, ver los campos y decir, están blancos para la siega, esto se acaba. La gente se está muriendo y se está yendo al infierno. Ya oye las noticias y no es solamente, vio, se murieron 40,000 en el terremoto de Turquía. No, es ¿dónde están esa gente ahora? ¿Dónde están? Y cuando oye que algo pasó en tal lugar y aquí mismo un incendio, un árbol que le cayó aquí en Alajuela a unas casitas y murió alguien, ¿dónde estará? ¿Tendrá Cristo? La persona ya empieza a pensar en almas, no solo en gente, no solo en gente. Y eso hace que la persona quiera ayudar al discípulo para que el discípulo se convierta en un hacedor de discípulos. Empieza la reproducción espiritual. El enfoque que quiero dar hoy trata sobre la división de responsabilidades en la obra del ministerio. La división de responsabilidades en la obra del ministerio. Yo creo firmemente en que el pastorado debe ser compartido. Ok, hermano, claro, pastor. Sí, recuerde. Los que van a servir a la par mía en el pastorado tienen que servir. Tienen que servir. O sea, no es solamente que yo tengo tantas ganas, qué fantástico que tenga ganas. Entonces muestro esas ganas sirviendo. Porque el que quiera ser primero tiene que aprender a ser último y tiene que ser servidor. ¿Qué precio está dispuesto usted a pagar? Yo creo en pastores acá en la iglesia, a la par mía. Pero esos pastores, esos hombres, esas familias tienen que ser personas que sirvan a Dios y sirvan a la congregación. Por eso vamos a ver la responsabilidad, la división de responsabilidades, porque también yo creo de que también uno no es eterno. Y yo se los he dicho, hasta hace 2 años yo pensaba que yo iba a vivir unos 550 años más o menos. Porque uno nunca piensa que se va a morir si está pura vida todo. Si está funcionando todo, usted dice, yo, mire. No, mira que hay noches en que yo me acuesto y mi corazón empieza a palpitar más despacito. Hay momentos donde yo jalo aire y no me llega. Y yo sé que en una de esas me voy. Así es la vida. Un día el Señor va a decir, se fue, véngase conmigo. ¿Quién va a quedar aquí? ¿Quiénes van a quedar aquí? Entonces, yo necesito levantar un liderazgo en la iglesia que esté a la par mía para que cuando el Señor me lleve, se queden acá, sirviendo con la misma mentalidad, con el mismo corazón, con la misma pasión. Por eso nuestra misión o nuestra visión, perdón, es reproducir Casa de Pan en otros lugares. Hombres y mujeres que se lleven la misma pasión, el mismo deseo, lo mismo que han vivido acá, vivimos acá, se reproduzca en todo lugar, en cada cantón, distrito de nuestro país y fuera. Entonces, esto es importante de entender. ¿Por qué es importante entender la división de responsabilidad del ministerio? Es importante porque las personas, algunas, tienen la idea de que
es el pastor el que debe hacer la obra del ministerio. Es el pastor. Es el pastor el que tiene que hacer la obra del ministerio. Pero sabe mi hermano, amado, sabe mi hermana, eso no es bíblico. Eso no está en la Biblia. En ningún lugar en la Biblia se ve que la obra del ministerio la haga solamente el pastor. Eso nace allá como en el siglo IV o V después de Cristo. Pero antes no era así. En el tiempo de Jesús no fue así. En la capacitación de los ministros que Jesús tenía no era así. Hasta el siglo IV y V, donde ya hay una división grande entre el clero y el laico. El clero son los líderes de la iglesia y los laicos son los miembros de la iglesia. Pero eso no es bíblico. Eso no tiene ninguna base bíblica. Más bien en la Biblia lo que vemos es que la iglesia es un cuerpo. Como iglesia somos un cuerpo. Un cuerpo. Cada cristiano, cada hijo, cada hija de Dios es miembro de ese cuerpo. Y el pastor no es mejor, el pastor no es más alto, el pastor no es más importante, el pastor es uno igual entre iguales. Grábeselo, grábeselo. Yo soy exactamente igual a usted. Lo que pasa es que mi obra, mi actividad propia dentro del cuerpo es diferente. Es diferente a la de los miembros. Cada pastor tiene una actividad diferente a la del cuerpo, pero cada uno tiene su actividad propia dentro del cuerpo. Se lo explico. Ahora vamos a un montón de citas bíblicas, como ustedes saben que a mí me gusta que sea la Biblia la que hable, entonces vamos a ir un poco rápido y si no veamos la pantalla. Efesios 2:10. Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2. Nosotros dominamos los dos versículos anteriores, 8 y 9. 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Pero el 10 lo ignoramos y el 10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para sentarnos en las sillas de la iglesia. Esa es la versión moderna de algunos, pero la versión bíblica es creados en Cristo Jesús para buenas obras. Obras que Dios preparó de antemano para que usted y yo andemos en ellas. Obras que Dios hizo para que usted ande en ellas. Cada uno que ha nacido de nuevo ha sido hechura suya. O sea, hechos en Cristo para la obra del ministerio. Una vez estaba en una conferencia en Estados Unidos y el pastor de esa iglesia, no sé, seguro me vio con el traje medio feo y me dijo, vamos y le compro un traje. Y fuimos ahí a una tienda y llegué, la primera vez en mi vida que entro a la tienda y yo digo, ¿verdad? Y lo agarro, ¿verdad? Y las mangas me quedan como por aquí, y yo ahí se la juega uno. Y cuando eso el pastor llama a la persona que atiende ahí y dice, atiéndamelo. Nunca en mi vida me había sentido tan incómodo y tan raro. Me hacen el saco, me ponen el saco, ya me lo cierran, y dicen, no, este no, ven, póngase este. Ya me ponen el saco, este sí, muy bien. Las mangas, y empieza a hacer el pantalón, y eso es peor incómodo. Pero el hombre empieza a jalarle por aquí, le jala por arriba, le jala por delante, le jala por detrás, y usted para dejárselo a la medida. A la medida. Bueno, usted y yo tenemos obras por Dios dadas a la medida. Por eso no tenemos que meternos en lugares donde no cabemos. ¿Cómo? Hay gente que se mete por un deseo grande de servir a Dios en lugares donde no caben. Hay gente que entra al pastorado sin ser llamada al pastorado y lo que hacen es un gran daño para la congregación en la cual están, sean muchos o sean pocos, a su familia y a él mismo. Porque no es llamado, no fue llamado para esa obra. Hay otros que dicen, yo quiero servir al Señor y quiero servir con niños, quiero servir con niños.
y van a donde los niños. Y los niños son niños. Y brincan y saltan y hay que limpiarles los moquitos es una loquera con niños. Y usted dice, estos mocosos no los aguanto ya más. Entonces, se metió en un lugar donde no es su actividad propia. No es su actividad propia para hacerlo. Es que lo mío, pastor, lo mío son los jóvenes. Son los jóvenes. ¿Se relaciona con los jóvenes? ¿Se relaciona con los jóvenes? O sea, ¿está con ellos? No. Solamente me gusta estar con ellos en el tiempo de jóvenes. Entonces no es su actividad propia. Porque su actividad propia es su pasión. Y si fueran los jóvenes, usted va a estar con los jóvenes. A veces nos metemos en lugares donde no cabemos, donde no debemos estar. Dios tiene una actividad propia. Vea Efesios 2, versículos 20 al 22. Efesios 2, 20. Dice, edificados. Estamos en Efesios 2, 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Paremos un momento. ¿Cuál es el fundamento? ¿Dónde encontramos el fundamento de los apóstoles o profetas? En la Biblia. Entonces, la iglesia tiene que estar edificada en la Biblia, no en cuentos, en sueños, en Señor me dijo, pero nadie sabe. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso, porque así salieron los mormones, así salió el libro del Mormón, ¿verdad? José Smith tuvo un sueño, y en ese sueño se le apareció Moroni, el ángel, y Moroni le dio unas tablas de oro que tenían un egipcio reformado por escritura y le dio unos anteojos que él, como estadounidense, pues sabía inglés, creo, y se puso los anteojos y de repente egipcio reformado, en inglés, egipcio reformado, inglés, Suena ridículo, pero así es uno de los movimientos más grandes y más ricos del mundo. Dios no trabaja por sueños ni cosas así. Dios trabaja por su palabra. Aquí lo dice, fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Y quién es la principal piedra del ángulo? ¿El profeta que está en México? ¿O el que está en Guatemala? ¿O el profeta que está en Sudamérica? No, el profeta, no hay ningún profeta. El fundamento es Cristo Jesús. Ok, versículo 21. En quien todo el edificio, ¿quién es el edificio? Digamos nosotros. ¿Quién es el edificio? Sí, como que no lo creen. ¿Quién es el edificio? Ok, todo el edificio, bien coordinado. ¿Qué hace el edificio? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si queremos glorificar a Dios, lo hacemos acabando la obra de edificar la iglesia. Y esto lo tenemos que hacer juntamente, cada miembro participando de la obra según el diseño que Dios hizo para cada uno. Dios nos diseñó bien, somos su obra maestra. ¿Cómo podemos usar nuestras inclinaciones, nuestros gustos, nuestras pasiones para su gloria? Hablemos un poco de este diseño de Dios para cada uno. Primero, quiero hablar de la obra del pastor. ¿Qué dice la Biblia sobre la obra del pastor? ¿Qué es lo que el pastor debe hacer? ¿Qué es lo que yo como pastor principal y único pastor por el momento acá, repito, por el momento porque yo espero que haya más, tengo que hacer? Bueno, vamos a Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 4. Ese sí tiene que buscarlo de su Biblia, por favor. Hechos 6, Nuevo Testamento, después de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos, quinto libro del Nuevo Testamento, capítulo 6, versos 1 al 4. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. O sea, de los creyentes gentiles contra los creyentes judíos. ¿Ok? De que
las viudas de aquellos, o sea, las viudas de los gentiles, estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Porque recuerden que en aquel entonces la iglesia se hacía cargo totalmente de las viudas, porque la condición era muy diferente socioeconómica ahora. Una señora que se quedaba viuda, a no ser de que fuera joven, la iglesia la asumía, porque ¿cómo hacía ella? Ella no podía salir de trabajar. Había dos opciones: mendigar, ir fuera del mercado para que le dieran limosna para que comiera, ¿verdad? O morirse de hambre. Pero la iglesia toma y se las lleva a vivir con ellos, y les da comida y las sostienen. Entonces aquí los griegos, los creyentes griegos le dicen: hebreos, judíos, ustedes solamente a las suyas les dan y a las nuestras no, ¿verdad? Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La responsabilidad principal de un pastor de una iglesia es la oración y el ministerio de la palabra de Dios. Estudiarla, entenderla, prepararse, compartirla, comunicarla y vivirla. Hay que orar para que Dios le dé a uno iluminación de cómo entender este pasaje. Hay que leer cualquier cantidad para poder entender ese pasaje, para poder dar de comer bien a una congregación. Todo lo demás, si bien es cierto, es importante, tiene su grado de importancia, es secundario. Veamos la razón de esto. ¿Por qué? Porque es que el pastor tiene que dedicarse a la oración, tanto a la oración personal como a la oración, digamos, para que Dios le dé iluminación para entender y comunicar la palabra, como la oración por los miembros, orar por cada uno, orar por su salud, orar por su trabajito, orar por su familia, orar por los problemas que están viviendo. ¿Por qué? ¿Por qué el pastor tiene que prepararse, tiene que meterse en la palabra? ¿Por qué? ¿Por qué? Efesios 4, 11 y 12 da la respuesta. Efesios 4, 11 dice: Él mismo, o sea, el Señor Jesús mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Ahora sí, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios ha llamado a los pastores a la obra de perfeccionar a los santos. Dios no ha llamado a los pastores para que brillen. Dios no ha llamado a los pastores para que sean figuras populares, famosas. Dios ha llamado a los pastores para que sean hombres de Dios, metidos en la palabra y la oración, para dar de comer a la congregación, para que la congregación haga la obra del ministerio. Pero si todos los domingos es un chiquitibún, alabín, bomba, soy un campeón, ra, 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 no llega a nada a la gente. Y eso es lo que está pasando hoy día. La gente no conoce su Biblia, conoce a dónde viajó el pastor y conoce lo que hizo y las carcajadas que se echa y los cuentos que son buenísimos, pero a la gente no le sirve de nada para que haga la obra del ministerio. Dios entonces ha llamado a los pastores a la obra de perfeccionar a los santos. Eso quiere decir que el pastor tiene la responsabilidad de enseñar toda la palabra de Dios a su congregación, no solamente el Salmo 23. Hay que enseñar toda la palabra de Dios. Yo sé que algunos de ustedes están tragando grueso con el libro de Éxodo que estamos estudiando los miércoles, ¿cierto? Algunos, las cortinas, que el atrio, que el altar de bronce, y hacen gárgaras porque es carne.
Es pesado. Y si para usted que lo recibe es pesado, ahora imagínese para mí las horas que tengo que estar estudiando para tratar de entender y sacar aplicaciones. Es que no es solamente llegar y decirles, mire, es que hay un altar y se llama de bronce. Y usted dice, sí, ya se lo leí. Y hay un candelero. Ajá. Y alumbra. No, hombre, pastor, no me diga, sí. Y era un tabernáculo. No. ¿Y para qué se hizo eso? ¿Y por qué? ¿Y qué aplicación tiene eso para mí ahora en el siglo XXI? Porque si no arrancamos todo el Antiguo Testamento y nos quedamos con el Nuevo. Pero tiene una razón de ser. Colosenses 1:28, dice así la palabra de Dios, Colosenses 1:28, a quien anunciamos, aquí está Pablo diciendo, aquí anunciamos a Jesús, anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La meta, la responsabilidad de un pastor es enseñar la Biblia para presentar perfecto al Señor. Es mi responsabilidad presentar a cada uno de ustedes perfecto al Señor cuando lleguemos al cielo. Que cada uno de ustedes llegue a ser perfecto. Para el pastor, perfecto no hay nadie. Maduro en Cristo Jesús. Y por eso yo estudio, oro, leo, pregunto, analizo, clamo, para darles leche, carne, pan, manzanas, miel en cada predicación. Para que haya una dieta balanceada. Pero también el pastor no solamente tiene la responsabilidad de enseñar, sino el pastor tiene la responsabilidad de predicar la Biblia. De predicar la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 1 y 2. Segunda de Timoteo 4 dice, te encarezco. Pablo le está diciendo a su discípulo Timoteo, que lo estaba preparando para ser pastor en Éfeso. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, hay una diferencia entre enseñar y predicar. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre enseñar y predicar. ¿Cuál es la diferencia? Predicar es proclamar, anunciar, declarar la palabra de Dios. Presentar públicamente las buenas noticias de Jesús. Es lo que hace un heraldo, un pregonero. Ahí está alguien, bueno, antes ya no, especialmente los más jóvenes, yo sé que ya no, ya esto no lo ven. Pero antes, cuando uno iba y estaba en Alajuela o en Heredia Centro o en San José o en Cartago, usted veía a la gente diciendo, la nación, la república, pregonando el periódico que estaban vendiendo. O sea, no llegaban y decían la nación y empezaban, página 1, página 2, no, la nación, nada más. La predicación tiene el objeto de despertar, sacudir, amonestar, exhortar e inquietar. Enseñar, por otro lado, tiene el propósito de instruir. Tiene el objetivo de que la persona aprenda. Por tanto, la enseñanza es más pausada. Se utilizan más ejemplos, ilustraciones, pasajes, textos, citas bibliográficas y otras herramientas para que la audiencia entienda lo que se le está transmitiendo. Hay una diferencia. Ahora, dicho esto, vamos a 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dice así, 2 de Timoteo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, otra vez, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Solamente de esta manera, enseñando y predicando la palabra de Dios,
se puede perfeccionar o llevar a la madurez a los santos. Solo así, al pueblo de Dios. Primera Timoteo capítulo 4, verso 6. Primera Timoteo 4, 6. Si esto enseñas, otra vez, Pablo le dice al joven Timoteo, Timoteo, mira, si vos enseñas esto, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es por eso que un pastor necesita horas cada día y días cada semana para estudiar la palabra de Dios. Debe leer, orar, analizar, contextualizar antes de compartir al pueblo lo que Dios quiere que escuchen. Primera de Timoteo 5:17. Primera de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien, está hablando de los pastores. En la Biblia hay 3 títulos que se le dan a la misma persona. Yo sé que hay iglesias que tienen ancianos por un lado, pastores por otro lado, obispos por otro lado. Y está bien, pero la connotación bíblica correcta es que los tres títulos son dados a la misma persona o a las mismas personas. Son dadas al pastor. Pastor porque apacienta, da de comer, cuida a las ovejas. Obispo porque es el sobrevedor, él, si quiere entenderlo, gerente general de la iglesia. No el dueño es Jesús, pero sí el que administra la iglesia, el que estaba manejando. Y anciano, no por la edad de las canas, sino por, en buena teoría, la madurez espiritual que debe tener para que no se le vayan los humos a la cabeza o para que no haga novatadas y tonterías, sino que tiene que ser templado, con sabiduría, muy equilibrado, exactamente. Entonces dice, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan. Note lo que Pablo dice, no dice solamente los que predican y enseñan, no, los que trabajan en predicar y enseñar, porque, repito, predicar y enseñar es trabajo. Son horas, hermanos, no son minutos, son horas, más o menos invertí 5 o 6 horas para este mensaje. Unas 3 horas para el mensaje que prediqué ayer a los jóvenes, o la historia que les conté junto con sus aplicaciones. Más o menos unas 6 o 7 horas para el miércoles. Son horas. Y pastor, ¿usted de dónde las coge? Si usted trabaja en un colegio, las cojo en las madrugadas, las cojo en las horas de almuerzo, las cojo en los cajones entre clase y clase, las cojo cuando voy al servicio sanitario. Sí, tengo que agarrar esas horas, porque no puedo llegar y decir, hermanos, hoy tenemos un mensajito light. No, yo no puedo. Un pastor maestro trabaja, si está cumpliendo con la responsabilidad que el Señor le encomendó, y es por eso que una iglesia debe pagar su salario. Claro está que además de las horas y días en que debe trabajar en la palabra de Dios y en la oración, el pastor tiene también que atender parejas en consejería, jóvenes en consejería, hermanos y hermanas en consejería, tiene que visitar a algunas personas, en algunos casos de mucha necesidad, tiene que ayudar a solucionar problemas o malos entendidos a veces entre los hermanos, tiene que discipular, tiene que desarrollar líderes y además de eso estar en algunas reuniones de ministerios de la iglesia. Además, 2 Timoteo 4, por favor, 2 Timoteo 4, versículos 1 al 5. 2 Timoteo 4, 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. O sea, Pablo le está diciendo, Timoteo, Dios te va a juzgar, ¿ok? Qué fantástico. ¿Quieres ser pastor, Timoteo? Dios te va a juzgar. Y te va a juzgar, según Santiago, más duro que a la misma congregación.
Cada uno de nosotros va a estar delante del Señor, cada uno. Pero el que es pastor va a ser juzgado más fuerte. ¿Qué le diste de comer a la gente? ¿Cuánto oraste por tus miembros? ¿Cuánto te preocupaste por ellos? ¿Los ayudaste? ¿Los visitaste? ¿Sufriste? ¿Lloraste? ¿Crecieron? ¿Qué hiciste por ellos? Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, y esto para cada pastor, y hablo a algunos de ustedes que van a ser pastores, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y a veces una de las aflicciones que uno más experimenta es el sentirse solo. Entre mucha gente se siente solo. Y muchos pastores que han estado por muchos años y han estado más de 40 años en el ministerio, a veces uno dice, mejor renuncio. Mejor renuncio. Yo ganaría, no sé, 2 veces, 3 veces más siendo auditor. Yo soy contador. Yo ganaría mucho más. No tendría problemas. Viera que los números sí que dan un poquillo de dolor de cabeza, pero los números no traen los problemas a veces que la gente trae. O los dolores y las aflicciones. Y uno dice, Dios, ¿cómo ayudo a esto? ¿Cómo ayudo a este hermano? ¿Cómo ayudo a esta familia? Dios, ¿cómo hago? No, hombre, usted se agarra con los números, suma, resta, multiplica. Y ahora hay Excel, tablas dinámicas. Gracias, Dios. Y muchos pastores dicen, no tendría a veces que decirle a mi hija, sí, yo sé que te invitó esta compañera del cole y te invitó esta hermanita de la iglesia y querés ir a tal lado, pero hija, no alcanza la plata. Tenés que decidir una de los 3 lugares. ¿Sí? Si quiere orar por el pastor, ore por mí. Porque si hay momentos, y ore por mi esposa, y ore por mi hija, porque si hay momentos en la vida donde uno dice, ahora no diga, es que el pastor se va a cortar las venas y se va. No. Pero como humanos, igual que ustedes, que a veces dicen, quisiera tirar la toalla, también uno. También cualquier pastor. ¿Conoce usted a un pastor? Ore por ese pastor. Ore por ese hermano. Porque todos estamos en el mismo barco. El pastor tiene la responsabilidad de hacer obra de evangelista, hermanos. Ahora, la obra de evangelista, aparte de todo eso, no es salir a evangelizar o evangelismo personal. No, es capacitar a la gente para que sepan cómo ganar almas y cómo discipular. ¿Cómo hacerlo? ¿Ok? Ahora, hemos visto la obra del pastor. Quiero rápidamente ver la obra, su parte. ¿Cuál es mi parte, pastor? Vamos a ver, por favor digan, ¿cuál es mi parte, pastor? Gracias por preguntarlo. Número 2, la obra de los santos. ¿Cuál es la parte suya? ¿Cuál es la parte suya como miembro, asistente de Casa de Pan o de cualquier iglesia? ¿Cuál es? Ok, volviendo a Efesios 4, vea lo que dice. La primera parte, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Ustedes sean perfeccionados. Para que ustedes realicen la obra del ministerio. Para que juntos, ustedes y yo, edifiquemos el cuerpo de Cristo. Dios quiere perfeccionarlo a usted para la obra del ministerio. ¿Y cuál es esa obra? El evangelismo y el discipulado. El evangelismo y el discipulado. El pastor está para entrenarlo a usted en esta obra. A cada uno de ustedes les toca su parte. Cada uno de los que están aquí tiene la responsabilidad de evangelizar para hacer que esta iglesia crezca en número. Cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de discipular para que esta iglesia crezca en madurez.
Si usted dice, no sé hacer ni lo uno ni lo otro, no sé ni evangelizar ni discipular, mi recomendación entonces, mi hermano, mi hermana, es que se meta muy en serio en el discipulado, que usted reciba, así como varios hermanos y hermanas han llegado a mí, a mi esposa, y nos han dicho, quiero empezar desde cero, quiero aprender. Si usted no está haciendo uno o la otra porque no sabe, entonces métase y aprenda. Hay 5 metas, y con esto quiero concluir. Hay 5 metas generales que usted quiere lograr para edificar Casa de Pan. 5 metas que quiere lograr para edificar Casa de Pan. Esto es lo que Dios espera de usted. Esta es su obra en el ministerio. La primera de ellas es evangelismo. Evangelismo. Hermano, hermana, busque de manera intencional, deliberada, a alguien para testificarle, para compartirle el amor de Dios a esa persona. Desarrolle compañerismo, acérquese a esa persona, igual como Jesús se acercó a los pecadores. Comparta la palabra de Dios con él o con ella. Comparta pequeños pensamientos, extractos de su tiempo a solas con Dios, o de alguna predicación del domingo o del estudio bíblico del miércoles. Nada complicado o conflictivo. ¿Qué opina usted del movimiento LGTB? Por favor, ¿no tiene a Cristo? Compártale del amor, de la gracia de Dios a esa persona que usted quiere evangelizar. No entre en conflicto, no entre en pleito. Eso no es, el evangelio no es para eso. Cuando la persona ya tenga a Cristo y tenga madurez, hablemos. Y hablemos sobre la palabra. Mire, no se apure, ni lo rechace, solamente porque no le compró el producto. ¿Cómo? Sí, resulta que, ¿verdad? Resulta que yo quiero hacerme amigo de un compañero de trabajo que es David Duarte, vamos a decir. Entonces yo me acerco a David intencionalmente, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué? El fin de semana yo fui, no sé, andaba en bicicleta, jugué básquet y, hombre, ¿verdad? ¿Y vos qué hiciste? Yo fui a la iglesia y luego fui a almorzar y descansamos y hicimos un paseo y fuimos al mall a caminar. Qué bueno, qué chido, qué esto. Y me acerco, entonces yo digo, ok, aquí lo agarro. David, ¿has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal? Y él se queda así y me dice, no. ¿Y tenés intención de que lo hagas? No, vieras que así estoy bien. Ok. ¿Está bien? ¿Pero está seguro? Sí. Bueno, o sea, ¿usted es consciente de que si se muere se va al infierno? ¿Sí? ¿Está bien? Al día siguiente, si lo vi ni me acuerdo. No me compró el producto. No me compró a Jesús. Y así hay muchos creyentes que testifican. Ven, esa es la labor mía, enseñarles cómo testificar. Porque esa forma es incorrecta. Porque la gente no es tonta. La gente dice, se acercó a mí solo por eso. No significo nada para esa persona. Nada. Es simplemente alguien para decir, lo gané. Como en algunas iglesias. ¿Cuánto ganaron para Cristo hoy? 10. ¿Cuánto ganó? Solamente 3, pero voy a decir que 5 para no quedarme atrás. No, así no funciona esto. Son relaciones, es amor genuino, verdadero. Como el de Jesús, que se acercaba a la gente, ofreciendo el reino, pero si no lo querían, ellos van a dar cuenta. Mire, hermano, llegar a donde alguien, así, y de buenas a primeras, con un contacto en frío. Yo me siento en el bus y voy ahí con una persona y estoy ahí y de repente la persona me vuelve a ver y le digo, si usted muriera en este momento, ¿a dónde iría? Acá es un avión. Dice, anda una bomba, dice, me va a volar aquí. Fantástico. Pero no funciona. Da miedo. Por eso digo, Jesús tenía su forma. Se ganaba el cariño, el respeto,
el amor de la gente, compartía con la gente, estaba con ellos. Jesús vivía con ellos, estaba entre ellos. Ore, hermano, ore diariamente por un discípulo. Ore para que el Señor le dé un discípulo. Quizá usted puede hacer algo sencillo, puede empezar con algo sencillo, invitando a alguien a venir al servicio dominical, donde esa persona va a oír la palabra de Dios. Y usted, siéntese con ella, por favor, no invite a alguien y usted no venga. Invite a alguien. Y como algunos hermanos a veces veo, ¿y qué está haciendo? Porque ¿qué está haciendo, hermano? Es que yo invité a alguien. Están como, que ya viene, y usted lo ve, y llegó. Venga, siéntese aquí a la par mía. Comparta con esa persona. Preséntele a algunos hermanos para que esa persona se sienta bien, se sienta en casa, se sienta en ambiente, porque es extraño. Es que esa gente no sé qué van a hacer, qué cosas raras, porque hay cada cosa rara y la sacan en Facebook y en TikTok y en todo eso. ¿Usted no lo ha visto? Gente rarísima, son cosas rarísimas, hacen como güeyes, chanchos, monos, se tiran al suelo. Bueno, no, ¿qué no hacen? Entonces, ¿y estos qué harán? No, somos normales, creo, normales. Preséntele a los hermanos. Y luego entre semana, no es, si te vine y me acuerdo, bueno, ya fuiste al culto que he dicho, ok, pura vida, jugátela. No. Gracias a Dios todavía, lo voy a decir suavecito para que no se les ocurra a otros, WhatsApp es gratis. WhatsApp es gratis. No es como otros lugares donde los cobran. Entonces mándale un mensaje, llámelo por WhatsApp y dígale, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? Sí, no me gustó. ¿Qué no te gustó? Hable. Método número 2, establecerse en la iglesia. Establecerse en la iglesia. Después de guiar a alguien a Cristo, a veces va a llevar semanas, va a llevar meses, pero usted está cerca de esa persona. Tarde o temprano esa persona va a necesitar un hombro en quien llorar, un consejo. ¿A quién va a buscarlo? A usted. Si usted le cerró la puerta, ¿a quién va a buscar? Y cuando esa persona reciba a Cristo, tómelo como su hijo espiritual. Establezcalo en la fe. Establezcalo en Casa de Pan. Muéstrale que esta es su familia espiritual. Esto implica que lo traiga los domingos a las reuniones, que lo motive a estudiar la Biblia los miércoles, que por el momento es virtual en Facebook y en YouTube. También a involucrarlo en otras actividades de la iglesia, reuniones de hombres, mujeres, jóvenes, parejas, familias. Hay que desarrollar un amor fraternal por esa persona. Buscar ser amigo, presentarlo a otros hermanos, que la persona se sienta parte de la iglesia. Interesarse genuinamente por esa persona. Meta número 3, discipulado. Usted debe discipular a su hijo espiritual, ayudarlo a crecer. Esto se trata de llevarlo por el material didáctico que la iglesia ofrece de discipulado, claro. Hay que tomarlo de la mano, llevarlo por el proceso. Esto no solo lo bendecirá a él, sino lo bendecirá a usted, porque usted va a crecer. Usted va a crecer. Cuando usted enseña, usted crece. Viera cómo crece. Meta número 4, desarrollo del liderazgo. Después de estar discipulando a su discípulo, debe orar y guiar al aprendiz de Jesús a involucrarse en algo, a involucrarse en el entrenamiento de la obra del ministerio. Que entre en algo. Vos no tocas nada. Si viera que toco la batería, hable con Ángelo, toque la batería. No, bueno, yo he recibido unas clases de piano o de violín. Métase. Bueno, mira, es que a veces me gusta cantar. Hable ahí. Mira que los chiquillos a veces me llaman la atención. Ajá, los niños. Hable con la hermana Natalia para ayudar. Tal vez no vas a poder dar una clase todavía, pero ayudar con los niños en la cuna. Métalo, que según su actividad propia vaya metiéndose en el liderazgo. Se irá metiendo poco a poco en la obra de Dios. Dejará de ser un espectador para convertirse en un participante. Y meta número 5,
Y final, misiones. Misiones. Después de enseñarle y entrenarlo, su discípulo va a estar listo para ir y hacer lo mismo con la otra persona, con otra persona. Va a empezar a reproducir lo que usted le enseñó, lo que le transmitió. Esa persona va a hacer exactamente lo mismo que usted. Buscará a alguien, lo guiará para Cristo, lo discipulará. ¿Sabe lo que eso se llama? Reproducción. Reproducción. Eso producirá honor y gloria a Dios. Producirá gozo al ver a su hijo crecer y reproducirse. Y no como ahora. Mira que yo discipulé como a 10. Yo discipulé como a 10. Ajá, ¿están en la iglesia? No, no vienen. Pero los discipulé. No, no están discipulados. Recibieron estudios bíblicos, pero no están discipulados. Ahora, si usted tampoco viene a la iglesia, entonces es cierto, usted reprodujo lo que usted hizo. Porque la iglesia es eso. El propósito de la iglesia es eso. Reproducir lo que uno es. O sea, vamos a ver el proceso que está en Primera de Juan 2. Hijitos, jóvenes, padres. Vamos a ver el proceso de personas que reciben a Cristo y son bebés espirituales. Luego van a ser jóvenes. ¿Cuál es la característica de un joven? ¿Cuál es la característica de un joven? ¿O las características cuáles son? ¿Son qué? Son inestables, pero más que inestables son. Hay energía, son activos, ahí están. Ayer tuvimos que echarlos porque estaban aquí ya, estaban fascinados, se sentaron en el suelo, en almohadones, en cobijas ahí. Son activos. Bueno, ahí está el discípulo. ¿Qué hago? ¿Y qué puedo hacer? Y puedo traer a mi mamá, y puedo traer a mi esposa, a mi esposo al culto, y puedo, ¿y qué hago? Y luego llegan a ser padres, ya encargados de una familia, ya cuidando hijos espirituales. Concluyo, yo quiero desafiarlo a que usted se involucre, a que cumpla su parte. Yo estoy tratando de cumplir la mía como pastor, lo más fiel y comprometidamente posible. Haga usted la suya. Empiece invitando a otros a Casa de Pan. Y si usted ve la necesidad, hable conmigo para ponerlo en la lista de los que quieren recibir el discipulado. Pero no se quede sin hacer nada. Oramos. Dios, muchas gracias te doy por tus bendiciones. Gracias te doy por tu amor y paciencia que nos tienes. Danos la capacidad, Dios amado, de seguirte, de conocerte más profundamente. Oro para que la iglesia, Dios, experimente una motivación, un avivamiento, un despertar, que Dios estemos conectados contigo, que querramos vivir en armonía contigo y disfrutar de todo. Gracias te doy, Señor, por ser tan bueno y tan paciente en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Amén.